La licenciada María Teresa Vallejo Pérez es una activista de derechos humanos, ha sido litigante en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bienvenida, licenciada, a la reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, en esta que es la etapa de entrevistas mediante audiencia pública a quienes aspiran a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le platico que la dinámica que hemos acordado y que se ha así respetado para todos los comparecientes es que tendrá usted una primera intervención, puede tener una intervención de hasta 5 minutos para expresarnos su pensamiento, su planteamiento sobre los derechos humanos en el país, por supuesto sobre el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues las razones, los motivos por los que usted aspira a ser la titular. Y después de su intervención vamos a tener preguntas por parte de los senadores y de las senadoras, antes una de la sociedad civil que nos han hecho llegar. Así que, pues, sin más, le doy a usted la más cordial bienvenida y la escuchamos con mucha atención. Buenas tardes, representantes del pueblo en general. México me ha dado la identidad de María Teresa Vallejo Pérez. Soy una mujer libre pensadora, creo en un ser superior, llámese arquitecto del universo o Dios. No soy política. Amo, tengo fe en la democracia, amo los derechos humanos, por amor a la independencia judicial. Hoy vengo a defender la democracia, con fundamento en el artículo 1 de la Carta Democrática Internacional. La experiencia con el acompañamiento de las víctimas y la doctrina. Creo que por aquí estaban hablando, ¿me iban a hablar? No. Escuché voz, perdón. Y la experiencia con las víctimas y la doctrina sirve de apoyo el artículo 2 del citado ordenamiento. Y en su artículo 3, agradezco el acompañamiento que se dio a esas grandes mujeres. Carla, en Baja California, Lorena, víctimas de que sus esposos, en un motín del 2007, a sus esposos, a sus hermanos, en ese motín en el Cerezo del Pueblito en Tijuana, los trasladan en pleno invierno y los mandan al hongo. A otros les inyectan hepatitis C, otros con los convenios de coordinación con el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, los trasladan a los centros federales, siendo del fuero común. Carla sigue luchando. Los felicito porque estudiaron su primaria, estudiaron su secundaria, aprendieron los derechos humanos. Crearon la Asociación Civil Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos. Como testigo de esta actividad, Jorge Nava, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Felicito también a Marta Barraza. Marta, no claudiques, tú tienes la verdad. Marta, la verdad no está sujeta a la democracia, la verdad va a salir. Tienes la justicia a tu favor, Marta. Marcelino, en Sinaloa, Mazatlán, no claudiques. La COFEPRIS tiene que escucharte porque emitió una declaratoria de alerta sanitaria del medicamento Soliris. Ellos están obligados a verificar que en las farmacias no exista este lote
que es uno de los 3 lotes que la OMS dice que era falso. Mataron a tu hija, es un feminicidio, Marcelino, no claudiques. Las fiscalías tienen que hacer su trabajo e identificar ese feminicidio. Ingeniera y abogada Patricia Rocino Moreno Pedraza, ha sobrevivido a la violencia familiar, a la violencia institucional. A cambio, has creado otra asociación civil, Asistencia Integral para la Superación Personal, cuyo objetivo es la defensa de mujeres, niñas, niños y sobre todo actualmente hombres maltratados. Te exhorto a que continúes con esa lucha. Eso es el verdadera defensa de los derechos humanos. Doctor Jerónimo Miguel Ángel Martínez, el sistema penitenciario en Nuevo León te torturó. Existe un reconocimiento de inocencia, víctima de esa tortura, donde Aldo Fácil da la orden que disparen a todas las personas privadas de la libertad en ese cerezo de Cadereyta, donde las personas privadas de la libertad, Jerónimo, te utilizaron como un escudo ante esas armas letales. Memoria histórica, Jerónimo, no claudiques. Sin embargo, el Estado totalitario que existe no te permite tu reparación del daño, porque la comisionada de atención a víctimas del delito de Nuevo León. ¿Sí puede ir concluyendo su participación, por favor? Es que escucho voces y pienso que me van a preguntar algo. No, adelante, Gracias. adelante. Sí puede. Gracias. La comisionada de ejecución de atención a víctimas del delito en el Estado de Nuevo León, a pesar de que su ley dice que acepta las propuestas de reparación del daño, da la orden al jurídico para que deseche y no se le repare el daño al doctor Jerónimo Miguel Ángel Martínez, víctima de tortura, existiendo un protocolo de Estambul donde dice que fue torturado en su detención y un reconocimiento de inocencia. También el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, donde se encuentra desaparecida Marta Solórzano, que es parte de ese comité, la Secretaría de Relaciones Exteriores, no investiga dónde está Marta Solórzano, incorporada a ese mecanismo. Comisión de Atención a Víctimas. La invito a concluir su participación, por favor. Si Marta Solórzano no aparece, es parte de esas desapariciones. Ahora bien, mi plan de acción ante todo esto es reconocer, en primer lugar, a la diputada federal Margarita García García, que ella fue torturada por defender los derechos humanos de un ciudadano, por defender al pueblo, y ahora la señalan porque defiende a los empleados de la Cámara Baja. También una de las acciones, conforme al artículo 8º de los derechos económicos, sociales y culturales, es dignificar a todo el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fueron despedidos en tiempo de pandemia, personas que se suicidaron, personas que perdieron algún miembro de su cuerpo por ser despedidos injustificadamente. Hacer también, quitar el horror de los empleados que actualmente trabajan en la Comisión Nacional, que los consideran unos esclavos, los vigilan las cámaras, sus rostros digitales tienen que checar con el rostro la hora de entrada y la hora de salida. Dignificarles. La invito a concluir nuevamente, por favor, ya se excedió más de 1 minuto y medio.
entregarles ese seguro de vida para los visitadores que acuden a los centros penales o a los centros federales. Es cuanto. Gracias. Pido a la Secretaría Técnica si nos puede hacer favor de acercarnos uno de los planteamientos recibidos por ONGs. Gracias. Le voy a leer una pregunta que nos hace llegar una alumna en la materia de prospectiva de los derechos humanos en México, con especialidad en derechos humanos de la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cuál es su posicionamiento respecto al adultocentrismo social e institucional que vulnera derechos de las infancias y adolescencias, en específico para poderles garantizar el goce y ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿Qué acciones hay en la visitaduría? Existe el programa de niñas, niños y adolescentes. Fortalecerla con la capacitación primero a los servidores públicos. Posteriormente, iniciar con una investigación. Si se concluye esa investigación con una recomendación, esperar que la autoridad en sus 15 días hábiles diga si acepta o no acepta la recomendación. Si no la acepta, inmediatamente notificar a este Senado de que la autoridad no ha cumplido con la recomendación o bien ha hecho una simulación. Garantizarles además el interés superior. Además, en materia familiar y de violencia, que no sean sujetos de intercambio con las personas que son sus agresores. Gracias. Escucho voces y no las alcanzo a distinguir. Continúe. ¿O ya terminó, perdón? Sí. Gracias. Ok, gracias. Pregunto a alguno de los senadores o senadoras presentes si hay alguien que desee realizar alguna pregunta. Adelante, senador Corral. No, que yo no digo.